Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Mecatrónica Automotriz. Y me presento, soy el profesor Gabriel Córdoba, de profesión ingeniero mecánico automotriz, con una especialidad en autotrónica automotriz, ¿no? Entonces, me pongo las órdenes en esta asignatura. Dentro de lo que es la introducción a la mecánica automotriz, a la mecatrónica, perdón, automotriz, vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento, ¿no? Vamos a hablar sobre el concepto y vamos a hablar también un poco sobre historia, ¿no? La mecatrónica automotriz, pues, es una disciplina que integra o combina principios de mecánica, de electrónica, de informática y de control, ¿ya? Entonces, son mecanismos mecánicos, electrónicos, ¿sí? Programados y que tienen sistemas de control. Estos son sistemas modernos, óptimos, avanzados, eh, en vehículos tanto livianos, pesados, maquinaria pesada. En el contexto automotriz, esta disciplina se enfoca en la creación y gestión de sistemas inteligentes que permiten un mayor rendimiento, seguridad, eficiencia, comodidad de los automóviles. Al día de hoy, la mecatrónica ya no solamente es el concepto de mecánica, electrónica, informática, control, sino que va mucho más allá, incorpora sistemas como la telemática, sistemas tan avanzados como la conducción asistida. Al día de hoy tenemos esa particularidad. Y obviamente los grandes caminos, los grandes pasos dentro de la electrónica de confort, entretenimiento, son los campos donde se ha desenvuelto la electrónica al día de hoy. Básicamente se forman de sensores, actuadores y unidades de control. Sensores que van a llevar la información, actuadores que van a ejecutar la información o las decisiones de la computadora y obviamente una computadora que será quien tome las decisiones. Esto se aplica a toda la rama de la industria, pero obviamente nosotros le daremos siempre un enfoque en el área automotriz. ¿De dónde nace la mecatrónica en los vehículos, no? Este concepto se introduce como una integración de sistemas mecánicos, electrónicos y de control. En sus inicios, la mecatrónica surgió en la industria más bien manufacturera, no tanto en la automotriz, y obviamente fue quien marcó los inicios de la robótica. Rápidamente encontró aplicaciones dentro de la industria automotriz, lógicamente, pero sus inicios fueron en el ámbito de la robótica. Al día de hoy, la mecatrónica ha tenido un amplio desarrollo dentro del área de la medicina. Los primeros pasos, aterrizándole un poco a los vehículos pesados, veremos que los primeros pasos en vehículos pesados fueron allá por la década de los 70 y de los 80, donde la mecatrónica se empezó a implementar en vehículos pesados, probablemente de una forma básica, ¿sí? Pero durante este tiempo se comenzaron a introducir algunos sistemas como los frenos antibloqueo, que básicamente evitaban muchos accidentes. Fue uno de los primeros avances significativos dentro de la seguridad del vehículo, ¿sí? Y en el tema del control electrónico, ¿no? Ya para los años 90, el- la, la electrónica en los vehículos pesados eh, ingresó al motor, ¿sí? Ya no solamente a los sistemas de seguridad como el ABS, que es el sistema antibloqueo de frenos, sino que ya entraron precisamente a los sistemas de gestión de motor. Obviamente esto estaba en vehículos mucho más sofisticados, en marcas mucho más sofisticadas, pero ya hablamos de un sistema de gestión de control de motor. Este sistema permite controlar ya los parámetros de salto de chispa en vehículos a gasolina, inyección de combustible en vehículos a gasolina, pero sobre todo en vehículos pesados se dan los primeros parámetros de control de la mezcla aire-combustible a través de el control de la inyección del diésel. Obviamente, esto está apalancado también en el descubrimiento de algunos materiales piezoeléctricos como el cuarzo.
que facilitaron justamente dar este paso hacia la inyección electrónica en motores a diésel. ¿Por qué? Porque obviamente antes de esto, los vehículos, de alguna manera, las presiones que se manejan en la inyección del sistema diésel son tan altas que no eran fáciles de controlar electrónicamente. A raíz del descubrimiento de algunos materiales piezoeléctricos como el cuarzo, es que en realidad va tomando un poco de fuerza el tema de los sistemas de gestión electrónica en vehículos pesados. Obviamente, ya en esta misma década, pues muchos sensores y actuadores comenzaron a madurar un poco, ¿sí? A hacer su trabajo más eficientemente, de manera que la información que nos brindaban eran mucho más precisas, y esto facilitó enormemente el hecho de que podamos implementar ya no solo sistemas de gestión electrónica de motor, sino que también podamos implementar sistemas de monitoreo y diagnóstico, que ya no solamente ayudaba entonces a que el vehículo funcione mejor, sino que nos permitía ya ir diagnosticando anticipadamente, de manera predictiva, algunos procesos de falla que probablemente podrían darse, y nos permitía ya ir desarrollando culturas de mantenimiento predictivo. Ya para los años 2000, la expansión de la mecatrónica va a tener un campo amplio, que es la expansión en los sistemas de comunicación electrónica. ¿Ya? Estos sistemas básicamente permiten los sistemas de redes CAN, ¿sí? Las redes CAN son redes de comunicación. Entonces, un vehículo ya no tenía una computadora, sino que tenía tres, cuatro computadoras, pero esas cuatro computadoras se comunican entre sí. Entonces, em, ahorro mucho en el flujo de información. Un pequeño ejemplo, por ejemplo. La velocidad del vehículo necesita saberla el velocímetro, el panel de instrumentos, necesita saberle la computadora del motor, necesita saberle la computadora de carrocería, ¿ya? Para lo que tiene que ver controles de estabilidad, necesita saber la computadora del sistema de frenos, para poder manejar el sistema del sistema antibloqueo de frenos, y en algún caso también necesita esa información los sistemas de infoentretenimiento. En los carros actuales, obviamente de una gama interesante, conforme aumenta la velocidad del vehículo, se reduce un efecto Doppling. El efecto Doppling es el sonido que viaja a través de la velocidad. Entonces, se lo reduce controlando la intensidad del volumen del sonido dentro del habitáculo en función de la velocidad del vehículo. En pocas palabras, conforme el auto va más rápido, el volumen se va incrementando para mantener la acústica dentro del automóvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, si ustedes ven, probablemente estos sistemas ya estuvieron desarrollados. Sin embargo, teníamos un lector de velocidad para cada uno de los sensores. Entonces, teníamos sensores de rueda, teníamos sensores a la velocidad a la caja de cambios, teníamos sensores que eran satelitales para medir la velocidad del vehículo, y todos estos al final del día me daban la misma información. Entonces, ¿qué hacen los sistemas CAN-bus? Los sistemas CAN-bus es un sistema de manejo de redes de información. Entonces, por ejemplo, les cuento el caso específico de Mazda. Mazda determina la velocidad a través de la radio, ¿sí? Por este sistema de infoentretenimiento, ¿no? Y lo que hace es, desde la radio es otra computadora, le va a comunicar a los otros elementos involucrados, a las otras computadoras, la información que requieren respecto a la velocidad. Entonces, ahorramos mucho, tenemos los sistemas comunicados, trabajando siempre en equipo, y esto marcó realmente el inicio de la nueva era en sistemas de comunicación electrónica. Obviamente, ya el hecho de que el auto empiece a estar comunicado quiere decir que ya sabe información de la velocidad, que ya sabe información del comportamiento del motor, que ya sabe información del conductor, ¿sí? Entonces, esto nos lleva ya no solamente a un sistema de comunicación, sino que nos lleva a un sistema de ayuda a la conducción, ¿sí? Estos sistemas de ayuda a la conducción empezaron a surgir a raíz de buscar minimizar el impacto de los accidentes de tránsito. Entonces, estos vehículos
y que incorporan este sistema ADAS, principalmente van a determinar que no me cambie automáticamente de carril o de manera imprevista porque me quedé dormido, me quise cambiar de carril, entonces él previene el cambio brusco de carril, previene objetos cerca, previene otros vehículos, ¿sí? Tiene la capacidad de detectar la presión incluso que yo estoy haciendo sobre el volante, ¿ya? Para determinar un poco el estado de ansiedad o de concentración que yo esté llevando sobre el vehículo. Es decir, si lo aprieto demasiado, probablemente esté ansioso, y si prácticamente no lo topo, a lo mejor no estoy durmiendo, ¿no? Si no hago suficiente fuerza. Entonces, miren, hoy en día los sistemas de ayuda de conducción a través de la gestión electrónica han avanzado tanto que tenemos vehículos con una incorporación impresionante de gestión electrónica y ayudas a la conducción. Luego ya para los años 2010, la situación cambia totalmente, ¿no? Porque sigue avanzando la tecnología, parecía que ya era algo impresionante cómo lo manejábamos, pero sin embargo, hoy ya se empieza a pensar en el planeta, ¿sí? Ya se empieza a pensar en el planeta y entonces empezamos a buscar vehículos que sean ecoamigables, ¿ya? Entonces, la mecatrónica en vehículos pesados ya empieza a desarrollar algunas tecnologías de advertencia, de frenado emergente, pero también enfocados en la mejora del consumo de combustible, ¿sí? Y reducción de emisiones contaminantes. Y esto ha llevado a la implementación de sistemas de post-tratamiento de gases de escape y regeneración de filtros son gestionados electrónicamente, ¿no? Esto de acá, hoy en día tenemos filtros de partículas, se los denomina DPF, el filtro de partículas que vamos a encontrar en los vehículos a diésel, eh, que es un filtro gestionado ya electrónicamente, ¿sí? Imagínense ustedes un filtro que antes era un papel filtrante de pronto, hoy en día está gestionado ya electrónicamente, ¿no? Y esto también, esta autonomía y eficiencia energética nos lleva pues obviamente a desarrollar vehículos pesados, semiautónomos o autónomos, ¿sí? Entonces, hay sistemas mecatrónicos que obviamente ya en un contexto controlado, como por ejemplo en una mina, como por ejemplo en un campamento, ya los vehículos se manejan solos, son controlados mecatrónicamente. Estos sistemas integran cámaras por todo lado, incorporan sistemas de geoposicionamiento, incorporan sistemas GPS, incorporan un poco de sistemas GSM, ¿sí? Que son, es decir, están conectados en línea, están dando información todo el tiempo de su sitio específico, saben dónde están y obviamente se controlan ya de manera autónoma. Ya en el uso normal tenemos vehículos semiautónomos, que quiere decir que son vehículos en los que por lo general obviamente todavía no están en pleno desarrollo, pero son vehículos que todavía tienen un conductor, una persona a cargo, pero es una persona que gestiona de alguna manera la conducción autónoma. Es decir, es el que está pendiente del tráfico, es el que está pendiente de que el auto, digamos, no vaya a cometer algún error todavía dentro de la línea que se encuentra. Pero el desarrollo es espectacular porque estos vehículos, por ejemplo, tienen sistemas de parqueo automático que facilitan enormemente la operación, sobre todo en vehículos bastante grandes, donde se necesitaba tres, cuatro personas para poder estacionar un vehículo de estos. Al día de hoy, el vehículo lo puede hacer bastante bien de forma autónoma, ¿no? Tenemos algunas tendencias del futuro de la mecatrónica en lo que es maquinaria pesada, que es una automatización completa, es decir, los vehículos empiezan a conectarse entre ellos. Entonces, obviamente esto es un paso bastante importante, bastante todavía, digamos, grande que dar, pero porque todos los vehículos dentro del mercado deberían estar integrados ya con estas tecnologías, pero mejoraría totalmente el tema de uso de redes de comunicación entre vehículos. Entonces es como que tenemos más o menos como el manejo de aviones, ¿no? Los aviones
están comunicados siempre entre ellos porque no hay vías, no hay carreteras, no hay leyes de tránsito, digamos así, un poco tan tangibles como las tenemos acá abajo en la Tierra. Entonces son vehículos que tienen que tener comunicación entre ellos, ¿ya? Básicamente esa idea que queremos incorporarle o se quiere incorporar dentro de la tecnología hacia los vehículos de uso terrestre, ¿no? Obviamente esto implica un cambio total em, de información, de incorporar sistemas de geoposicionamiento y todo eso entre vehículos y obviamente también la forma en la que pueden detectar el ambiente, ¿no? Esto, desde luego, siempre está enfocado un poco en el confort, en la seguridad, ¿no? Bueno, también dentro de la mecatrónica, cae el grupo de los vehículos que buscan energías alternativas de funcionamiento. Es decir, hablamos principalmente de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, que son como, digamos, una idea que siempre la humanidad lo ha tenido allí. Todo el tiempo ha habido esta idea de que de hecho, les comento que los primeros autos fueron eléctricos, ¿sí? Y aún sigue siendo un punto de desarrollo, porque los motores eléctricos, lamentablemente, son motores de gran tamaño. Obviamente son muy eficientes, muy amigables con el ambiente, pero aún la tecnología de desarrollo sigue siendo contaminante. El uso de baterías complica totalmente todavía la conducción de vehículos propulsados por motores eléctricos. Algunos temas como el hidrógeno, que son bastante factibles, pero que lamentablemente también obedecen un poco a la situación geopolítica y económica del mundo, ¿no? Es decir, el rato que entren vehículos a hidrógeno a funcionar plenamente, el tema es que muchas economías van a sufrir mucho, sobre todo aquellas dependientes del petróleo. En cuanto a la industria del transporte, el impacto que tiene la mecatrónica apunta directamente a reducción de costos y mejora en la seguridad. ¿Por qué? Porque se pueden hacer procesos de optimización de mantenimiento de vehículos, pero también se pueden hacer procesos de optimización de ruta, ¿ya? Lo cual tiene un impacto bastante importante en la operatividad de la industria del transporte de carga, del transporte de pasajeros. Tenemos mucha injerencia entonces hoy en día de la mecatrónica en estos aspectos, ¿no? Finalmente, la mecatrónica es una ciencia que contribuye enormemente a la industria a cumplir con regulaciones de emisión y promover prácticas de transporte más sostenible. El estudio de la mecatrónica es tan amplio. Hemos tratado de hacer una visión muy, muy global de lo que representa la mecatrónica, pero sin embargo son temas que los vamos a ir abordando poco a poco en este módulo y obviamente ustedes los irán desarrollando a lo largo de su carrera. Sin embargo, me permito tomarme un tiempo para felicitarles por haber elegido una gran carrera que creo que está en la vanguardia del futuro em, del, de la industria automotriz y sobre todo una industria tan, tan desarrollada como es la industria de la maquinaria pesada. Sí, ha sido un gusto compartir con ustedes a través de este video. Les deseo muchos éxitos en sus funciones diarias.